quiero hablar acerca de la vida que proviene de Dios, de esa vida eterna, de esa vida que tú y yo necesitamos activar en nuestro espíritu. Porque nosotros debemos vivir una vida en el espíritu. Diga conmigo, yo soy un portador de vida en el espíritu. Y quiero primero explicar algunos términos antes de introducirnos un poco en la revelación de la palabra en esta mañana. Y es importante entender qué es vida en el hebreo. ¿No está transmitiendo la diapositiva? Sí. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Y cuando hablamos de vida, la vida en hebreo se dice Hay y se escribe de esta manera. Y está en el plural y significa Elohim o Dios al soplar aliento de vida. El Ruach significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento. El término se encuentra 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. Amén. Usted y yo fuimos creados por el Espíritu de Dios, pero Él nos dio un soplo de vida. Diga conmigo, soplo de vida. Y ese soplo de vida, esa esencia de Dios en nosotros, no se puede perder. Diga a la persona que está a su lado, Dios te creó con un soplo de vida. Y es el soplo del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y cuando hablamos también, en el cuerpo del hombre se produjo una doble vida, una vida anímica y la vida espiritual. La primera es sostenida por el hálito y la segunda es sostenida por el espíritu. En Job capítulo 33:4, que usted se lo sabe, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo ¿de qué? Del Omnipotente me dio vida. Y es importante que usted entienda que una persona que tiene vida tiene gozo. ¿Aló? Porque cuando usted no está enfermo, ¿usted cómo se siente? Gozoso. Cuando está enfermo, ¿cómo se siente? Triste. ¿Es así o no? Que usted va al médico y le dan un dictamen y le dice: usted está enfermo. Y más si le dicen: usted tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo se pone usted anímicamente? Y resulta que cuando usted tiene vida, usted transmite vida a otro. Cuando usted tiene vida, en su vida solo hay palabra de bendición. Cuando usted tiene vida, usted no le da lugar a la murmuración. Cuando usted tiene vida, usted solo puede transmitir bendición a otro. Eso es lo que usted tiene que activar en esta mañana, porque nosotros somos portadores de vida. Las leyes de este mundo se están cambiando, que traen muerte. Están hablando de leyes que quieren cortar la vida desde temprana edad en los vientres de una madre, en el vientre de una madre. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que orar y clamar, porque nosotros somos portadores de vida. Y cuando usted porta vida, la muerte no puede llegar a tu vida. Y no podemos proclamar un doble mensaje, que por un lado hablamos de vida y estamos aprobando leyes que traen muerte. Aló. El pueblo de Dios no puede estar de acuerdo con esto. Y cuando hablamos de vida, es aquel que cuando se le saluda, ¿cómo se encuentra? Bendecido, para bendecir. Yo he visto hombres que han estado en circunstancias difíciles, al borde de aguantar hambre, en circunstancias donde no tienen trabajo, donde no tienen un techo, donde no tienen nada. Pero cuando usted le saluda y usted le dice: ¿cómo se encuentra? Dice: bendecido. Porque nuestra vida en el espíritu no depende de mi situación económica. Aló. No depende de cómo me encuentro en mi salud. No depende de cómo me encuentro en el hogar, en las cosas de la vida, en el trabajo, en todo. No depende de eso. Mi vida en el espíritu depende del soplo del Omnipotente que me dio vida. Amén. Y ese es el Dios que usted y yo alabamos y adoramos.
Pero lamentablemente hay cristianos que usted saluda y eso parece un revólver 38. Ya le está apuntando a uno y uno, pero oiga, baje las armas. Está prevenido, hermano. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Es así o no es así? Hay gente que parece que chupara limón todo el tiempo. Y estamos alabando y estamos adorando y son unas momias así quietas. Y hay algo de Dios en este lugar, pero cuando usted no vive una vida en el Espíritu, jamás va a conectar lo que un cristiano conecta. Una persona que ora, una persona que lee la Biblia, una persona que practica las disciplinas espirituales. Jamás vas a conectar una vida en el Espíritu si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no vigilas, si tú no buscas su presencia. A veces pretendemos venir a la iglesia y que en la iglesia pase algo extraordinario y en la semana no hacemos nada. Y si usted no hace nada durante la semana, el resultado de su vida va a ser evidente. Cuando usted lo saluda, usted no necesita ser profeta para saber que alguien está muerto espiritualmente. Entonces, cuando hablo de vida, usted tiene que vivir esa vida del Espíritu. Pero en el griego hay 3 términos. Y uno es la vida bios, que viene de la palabra biología, ¿sí? Está la vida psique y la vida zoe. ¿Cuáles son? La vida bios, la vida psique y la vida zoe. Bios se refiere a la vida biológica, natural, la vida física. Viene la palabra biología, el biológico, viene este vocablo griego. Cuando usted ve la palabra bios en el griego bíblico, interprételo como vida biológica o natural. También al leer la Biblia, usted se va a encontrar algunas veces con el término griego psique y se traduce como vida, pero se refiere al yo, al alma. Escuche bien. Una es la vida natural, una cosa es el alma, el yo, que es la vida psíquica, mental, o sea, la carne. No a la vida biológica, bios, ni a la vida eterna. Y la vida eterna se llama Zoe. Entonces hay 3 clases, diga conmigo, la bios, la psique y la Zoe. Entonces es muy distinto hablar de la vida física a la vida del alma, ¿sí? Es distinto. Y a la vida del espíritu, porque Dios nos hizo tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces voy a ver unos versículos, voy a citar unos versículos donde vamos a separar, y usted debe entender los términos, porque hay versículos que hablan de vida, pero ahí no te va a decir vida bios, no te va a decir vida psique, no te va a decir vida zoe, y es importante entender en los versículos cómo se expresa la palabra. Dice: el Señor me dijo, el que haya su vida, ¿a qué vida se refiere? La psique, la perderá. Dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, ¿cuál vida? Otra vez la psique, por causa de mí, la hallará. Y estos pasajes están en Mateo capítulo 10, 39. Lo cita nuevamente en Mateo 16, 25, Marcos 8, 35, Lucas 9, 24 y Juan 12, 25. Entonces, lo que nos dice la palabra es: el que quiera hallar su vida, o sea, pega de la vida psique, del alma, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida, o el que muera su alma, sus emociones, dice, por causa de mí, la hallará. ¿Y qué va a hallar? La vida zoe del espíritu. Porque para poder ser espiritual, escuche bien, usted tiene que morir a su alma. Aló. Porque hay decisiones en su vida que usted las tiene que tomar en el espíritu y no en sus emociones. Porque sus emociones le pueden traicionar. Escuche bien. Las decisiones que usted toma emocionalmente te pueden llevar a incumplir el propósito de Dios. Porque has escuchado: es que el corazón es traicionero, ¿sí? Es que yo estoy enamorado. Y a veces tomamos las decisiones en la vida, ¿qué? Psique.
Pero el Señor te está diciendo hoy, el que pierde su vida psique por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos doblegan su alma ante el Señor y dicen, Señor, yo hoy rindo mis emociones? Yo hoy rindo esa vida psique. Yo no quiero el yo en mi vida. No es lo que yo diga, Señor, es lo que tú digas. Que la vida zoe de Dios, diga conmigo, que la vida zoe de Dios reina en mi vida para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Hay otro pasaje, dice, la palabra vida allí es psique, que se refiere al alma humana, o ¿a dónde? A la mente, a la razón, a los sentimientos, afectos y emociones, a la voluntad, al yo, sí mismo, lo que también se conoce como la carne. ¿Cuántos actúan conforme a la carne? Muchas veces actuamos conforme a la carne. Y hay veces nosotros decimos, es que esto es de Dios. Y usted como cristiano tiene que saber diferenciar cuando usted obra en la carne y cuando usted obra en el Espíritu. Amén. Entonces, el Señor no está hablando aquí de la vida biológica, natural, ni de la vida eterna zoe. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Cuántos se saben este pasaje? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí el término griego usado para vida es zoe. ¿Sí está entendiendo? La vida que habla Jesús cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de la vida zoe, que es la vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Jesús está diciendo que es la vida eterna y que nadie tiene acceso a Dios sino por Él. No está diciendo, según el término, que Él es la vida biológica, bios. Tampoco está diciendo que es la vida psíquica, aunque Él tiene la vida biológica, la vida psíquica como hombre, que es Dios y hombre verdadero. Entonces Jesús se hace hombre, ¿sí? Y Él le operaba en las tres. Pero cuando Jesús se refiere al pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo acerca de que todos necesitamos la vida eterna de Dios para tener un encuentro con nuestro Padre. El único acceso, el único camino, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Así que cuando a usted le vengan con cuentos, es que la mata de sábila, la pata de conejo, que es que yo le voy a enseñar a hacer una oración, un reiki XY para conectar al Padre, no hay otro camino. Diga conmigo, no hay otro camino sino Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El término zoe es el mismo que usa Juan cuando afirma, en Él estaba la vida. ¿Cuál vida? La vida zoe. Y la vida zoe era la luz de los hombres. Juan capítulo 1 versículo 4. Entonces volvámoslo a leer. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De qué clase de vida está hablando? La vida zoe, la vida eterna, la vida del Espíritu. Aquí tampoco se refiere ni a la vida biológica ni a la vida psíquica. En Él estaba la vida zoe. Juan está anunciando que en Jesús, en el Verbo encarnado, estaba la vida de Dios, el amor de Dios, que es el amor ágape. ¿Cuántos saben que hay diferentes clases de amor? El amor ágape, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso también Juan en su carta dice, y este es el testimonio, otro pasaje, que Dios nos ha dado vida eterna. Es la vida zoe. Y esta vida, la vida zoe, está en su... ¿En dónde está la vida eterna? O sea que nadie podrá tener vida eterna si Jesús no está en él. Por eso es importante predicar a Jesucristo. El mensaje es Jesús. Cuando hablamos del mensaje del reino, de salvación, de la vida en el Espíritu, Jesús debe ser el centro en tu vida. Entonces,
dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estamos hablando de la misma palabra, Zoe. Juan se está refiriendo a la vida eterna que está en Jesús y que Él la vino a traer y la da al que cree en Él. Entonces, si no creemos en el Hijo, dígalo fuerte, si yo no creo en el Hijo, no se me va a revelar la vida eterna. Y para ir al cielo, ¿qué hay que tener? A Jesús, porque vamos a tener una eternidad con Él. O sea que si no conocemos a Jesús, no se nos revela la eternidad. Escuche bien. Porque andamos en una vida terrenal y biológica. Aló. Pero cuando tenemos a Jesús, se nos revela una vida eterna. Nadie podrá ir al cielo sin que se le revele la eternidad. Aló. Nadie podrá ir al cielo si desde aquí no entrena alabando al Señor. Si desde aquí no entrena predicando la palabra. Si desde aquí no entrena viviendo una vida en el Espíritu. Porque en el cielo todo el tiempo usted va a vivir esto. Y si tú no entrenas y no te capacitas en esto, y si no vives una vida en el Espíritu, jamás verás el cielo. Jamás verás la salvación. Jamás verás la vida eterna. Tu vida perecerá. Y tus decisiones, tu manera de vivir, cómo haces las cosas, determinará un futuro eterno. Aló. Y sabemos que hay un cielo y que hay un infierno. Entonces necesitamos al Hijo. Diga conmigo, necesitamos al Hijo para que se nos revele la vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor. Juan, replicando a Jesús, nos dice estas cosas: os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:3. En este contexto, Jesús le va a dar más importancia al alimento espiritual, escuche bien, que es el mismo que el alimento natural que sostiene la vida biológica. También el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Pero cuando dijo yo soy el pan de vida, no se refería al alimento físico, sino a esa vida Zoe del Espíritu. En San Juan capítulo 6 versículo 48. Y en cuanto al alimento para la vida biológica, dice Jesús, ¿qué dice? Trabajad no por la comida que perece, escuche bien, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vuelvo y lo leo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. San Juan capítulo 6, 27. Nos está diciendo aquí Jesús que no hay que, no nos está diciendo aquí Jesús que no hay que trabajar profesionalmente. Él está diciendo que lo más importante, lo primero, es la vida eterna, por lo cual hay que trabajar, buscarla por fe en el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No significa que vamos a dejar de trabajar. La palabra también es clara cuando dice que el que no trabaja, que no coma. Es importante trabajar, es importante producir, es importante llevar el alimento a nuestra casa. Pero Jesús nos dice a través de su palabra: es mucho más importante que usted trabaje por el alimento que no perece. Y a veces nosotros nos afanamos, nos trasnochamos y nos enfocamos más en el trabajo terrenal, que nos desgasta y nos consume la vida cumpliendo un horario allí todo el tiempo, y olvidamos que hay que sacar tiempo para el alimento espiritual. Por eso hay mucha gente que está desnutrida espiritualmente. Y el siguiente paso de la nutrición espiritual es la muerte espiritual.
y nos preocupamos más por las cosas de este mundo, por el carro, la casa, la beca y que todos mis hijos estén bien y que vayan a las mejores universidades, y nos esforzamos y nos trasnochamos y peleamos, y se nos olvidó enseñarles los principios a nuestros hijos. Se nos olvidó enseñarles a orar. Se nos enseñó a enseñarles la palabra, a que la aprendan, a que la digan, a que la confiesen. Aló. Que vale más, escuche bien, el entrenar a su familia y al dedicar tiempo en la palabra y en la oración que cualquier cosa de este mundo. Porque cuando usted ora y lee la palabra, está haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted predica, cuando una persona llega a los pies de Cristo a través de su vida, está haciendo tesoros en los cielos. Que cuando usted llegue al cielo, la corona no esté peladita. Dice que ganaremos piedras preciosas y tendremos una corona grande, una corona de vida eterna. Una corona incorruptible, no es esa coronita que usted ve aquí en la tierra de oro así, es algo que permanece para siempre. La pregunta es, ¿en qué está enfocada tu vida? ¿En dónde está tu tesoro? ¿En las cosas terrenales? ¿O estamos creando tesoros en la vida eterna? Hay gente que se preocupa mucho si tiene o no tiene una casa, si tiene o no un terreno, un lote. Aló. Ahora con el famoso metaverso, ahora las casas son virtuales y los lotes son virtuales y la gente está comprando la virtualidad para meter su avatar. ¿Se ha escuchado de eso? La tecnología. Imagínate. Pero tú debes preocuparte por tener un lugar. Diga conmigo, por tener un lugar en el cielo donde hay vida eterna. Amén. Ahora, en este sentido también dice Jesús, bueno, por ahí estuvo leyendo un artículo del apóstol, que hay por ahí un farsante y llamado profeta. Acuérdese que esos son señales antes del fin. Se levantarán falsos profetas y andan diciendo que están vendiendo terrenos en el cielo, que él está autorizado por Dios y por los ángeles y todo el hace un montaje completo y dice: te vendo el espacio en el cielo. Y hay gente pagando con dinero diciendo: asegúreme el espacio allá en el cielo. Imagínate. Pero es que la palabra es clara: la gente pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Y el que no quiere creer la verdad, pues tiene que creer la mentira. Y cuando usted no vive una vida en el Espíritu, para usted cualquier cosa le sirve. Y usted va a ser engañado por no tener discernimiento espiritual. Por eso usted y yo debemos ejercitarnos. Diga conmigo, ejercitarnos en el Espíritu, para poder discernir, poder saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Generalmente cuando uno es joven, le cuesta entender muchas cosas para la toma de decisiones. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, tomando decisiones de noviazgo, y a mí me gustó una vecinita, y la vecinita iba a la iglesia, y yo decía: esta es. Todo el mundo me decía lo contrario. Mis papás, mi mamá no estaban alineados. Una vez mi mamá llorando me dijo: mi hijo, yo no lo quiero ver mal. Y yo les contesté, les decía: déjame, porque es mi vida, son mis decisiones. Una vez mi padre me llamó a la oficina y me dijo: mi hijo, estoy preocupado por usted, es mi vida, son mis decisiones, lo único que usted tiene que hacer es aceptarla como una hija más. Le dije yo: grosero, chuleta, andaba en la chuleta, en la carne, tomando decisiones. Pero escuche bien esto, empecé a entender qué era tener una vida en el Espíritu, y me metí en oración y me metí a clamar al Señor. ¿Sabe qué me tocó hacer en la oración? Decirle al Señor: Señor, yo sé que en mi humanidad no puedo. Yo lo reconocía, porque estaba más tragado hasta las medias. Y yo dije: en mi humanidad yo no puedo. O sea, yo, Daniel, no puedo. Pero le dije: te doy el derecho, Señor. Mire lo importante de cómo oramos a Dios. Te doy el derecho que hagas lo que tengas que hacer
para yo cumplir tu voluntad. Porque yo sabía que yo iba a volver a lo mismo. Yo sabía que yo iba a seguir rogando por amor, que yo iba a seguir en la misma y por la misma, pero yo sabía que si Dios intervenía, la cosa era distinta. Entonces recuerdo que me salió trabajo y me tocó irme de la ciudad. Me voy de la ciudad a hora y 45 minutos de Neiva. Y básicamente me tocó irme a vivir allá por trabajo. Y el Señor cortó lo que tenía que cortar y me presentó a esta hermosa mujer, Adriana Marín, mi esposa. Fue un proceso, claro, doloroso, claro, las cosas son tremendas. Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, guiados, diga conmigo, guiados por el Espíritu de Dios, Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Entonces tengamos cuidado, porque cuando hablamos en el hebreo, la vida psique, sobre esa parte emocional, nos puede traicionar. Nos puede traicionar. Por eso debemos buscar al Señor todo el tiempo para tomar las mejores decisiones. Dice, en este sentido también Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuál vida habla allí? La vida psique, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida, ¿cuál vida? Psique, más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente, las naciones, los pueblos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, mira lo que dice el Señor. A veces también ponemos por encima cosas, entonces como el alimento, el vestido, ¿sí?, sobre la vida. ¿Y qué es más importante? La vida. Y ahí no está hablando de la vida Zoe, de la vida psique. Entonces dice, ustedes a veces le dan prioridad más a la comida. Mira, hay gente que está aquí y está pensando que voy a almorzar. Apenas salga, ¿será que como qué? Arroz chino, gallina, pollo, un buen churrasco, ¿sí? Y ya están pensando ¿en qué? En el partido, otros, imagínense. Entonces, a veces le damos prioridad, escuche bien, a la comida o al vestido. Entonces, que el saquito sea de marca, que la ropita, que las cosas. Y hay gente que le da más prioridad a eso que la misma vida. Aló. En vez de decirle, Señor, gracias porque estoy sano. Aló. Gracias porque puedo ver. Gracias porque tengo dos manos, las puedo levantar para adorarte, darte gracias. Gracias porque tengo unas rodillas que puedo doblar delante de ti en el altar. Gracias porque puedo caminar. Y a veces le damos más importancia a lo material que a lo que Dios nos ha dado. Pero escuche bien, ¿no es más importante la vida que la comida, que el vestido? ¿Usted muerto ya que va a vestir? ¿Usted muerto ya que va a comer? Muerto no va a hacer nada. Muerto ya se quedó. Y lo que pudo hacer, lo hizo, y lo que no, ya no hay remedio. Todos tenemos oportunidad de salvación mientras estemos vivos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es importante que usted transmita vida a su familia. Aquellos que están perdidos. A veces vivimos nosotros una vida religiosa porque oramos, creemos, vemos las evidencias de Dios, y nuestra familia se está perdiendo porque no transmitimos la vida Zoe de Dios. Porque cuando usted vive una vida en el Espíritu, su familia va a ver las evidencias, y esas evidencias harán que ellos se conviertan a Cristo. Usted y yo tenemos que transmitir esa vida que activa al que está muerto espiritualmente. Dios va a resucitar
muchas personas a través de tu vida. Levanta tu mano. Yo profetizo en esta mañana que cuando tú declares una palabra de Dios a otra persona, por más que sea la circunstancia difícil, por más que esté pasando por una situación de adversidad, por más que esté pasando por drogadicción, prostitución, por todas estas cosas que atan a las personas, tú vas a hacer una respuesta, que cuando tú coloques tus manos sobre ellos, ellos serán libres en el nombre de Jesús, porque tú eres un portador de la vida Zoe de Dios. Y cuando tú declares la palabra, la vida misma del Espíritu se activará en ellos, y ellos servirán a Dios por tu causa, por tu causa. Amén. Hermanos, es importante lo que usted transmite. Deje de estarse quejando. Deje de estar hablando mal. Que de su boca salga bendición. Que cuando alguien lo escuche diga: uy, yo quiero hablar como él. Porque ese hombre cada vez que habla, habla bendición. Oye, yo quiero ser como esta persona, porque cada vez que le pregunto algo me motiva. Aló. Pero nosotros mismos nos hemos encargado, nosotros mismos, de desanimarnos, de quejarnos. Oiga, es que tengo, es que no tengo, me falta X, Y, Z. Y estamos pensando en lo que nos falta y no vemos en lo que Dios nos ha bendecido hasta hoy. Una persona que vive en la vida del Espíritu es una persona que sirve incondicionalmente. Es una persona que está presta, que está lista, que escucha consejo, que se activa para bendición. ¿Cuántas veces te has quejado delante de Dios y en vez de alabarle te has dado quejabanzas? Porque no tienes, porque te falta, porque no tienes los lujos que deseas. Aló, ¿no vale más la vida que el vestido? ¿No vale más la vida que el alimento? El Señor te dice en esta mañana: ¿no vale más un minuto en mi presencia? Te dice el Señor. ¿No vale más una oración sincera de rodillas que estar trabajando y cansado y volteando y haciendo para tener los mismos resultados? Cuando yo soy tu proveedor, dice el Señor, porque no hay justo desamparado, dice la palabra, ni que su descendencia mendigue el pan. Y si su hijo le pidiere un pan, no le dará una piedra. Y si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Como mucho más nuestro Padre Celestial dará a aquellos que le pidan de corazón. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué andamos perturbados? ¿Por qué andamos cansados, desanimados? Porque te enfocaste en otras cosas que no son las cosas de Dios. Busca primero el reino, dice la palabra de Mateo 6:33. Busca primero, diga conmigo, primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo, diga conmigo, todo lo demás vendrá por añadidura. En los momentos de más crisis que tuvimos con mi esposa, recuerdo que tuvimos un tiempo de abundancia, más o menos los primeros años de matrimonio. Estamos hablando como los primeros 2-3 años con mi esposa. Una abundancia y una bendición. Pero luego el Señor nos trae nuevamente a la ciudad, porque estamos en Garzón Huila. Allí empezamos nuestra vida matrimonial con mi esposa. Cuando yo salgo de esa multinacional a la que yo estaba trabajando y llego a Neiva, fueron 6 años de estar por fuera. Y cuando tú llegas a 6 años de estar por fuera, la gente dice: no, yo ya tengo quien me hace lo que usted hacía. Yo tocaba puertas por aquí. No, gracias, ya ingenieros, ya tenemos quien nos hace las reparaciones de los equipos. Ya tengo quien me hace la página web. Y toqué puertas, y toqué puertas, y toqué puertas, al punto que estuvimos en la casa con mi esposa literalmente con las manos cruzadas. Y recuerdo que nos pusimos a orar con mi esposa, porque el peso de la responsabilidad de estar endeudado, de que no puedo pagar, que no tengo, a mí me dolía el pecho físicamente.
porque humanamente también esa vida biológica sufre. Y yo me tiraba al suelo y le decía: Señor, yo no quiero estar más así. Y orábamos con mi esposa y clamábamos a Dios. Y un día le dije a mi esposa: ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a buscar más oportunidades laborales. No, vamos a ir a predicar la palabra. Y nos fuimos y cogimos una parejita de la iglesia y le dijimos: vamos a ir a su casa y vamos a predicar en su casa. Y nos fuimos los dos, y cada vez que íbamos a la casa de ellos, mientras estábamos predicando, mientras estábamos adorando al Señor, a mí me entraba una llamada y me decían: hágame una página web, por favor. Aló. Porque cuando tú te enfocas en lo de Dios primero, Dios responde por ti. Pero lamentablemente hacemos las cosas al revés. Buscamos y buscamos y nos afanamos y nos trasnochamos y volteamos, nos quemamos las pestañas en buscar los recursos. Cuando tú vas a Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él llega a tiempo. ¿O hay alguien que pueda decir aquí: Dios llegó fuera de tiempo? Dios llega a tiempo. Porque la palabra dice: Dios conoce, y lo leíamos ahorita, cuál es tu necesidad antes de que lo pidas, dice. Dios ya conoce todas las cosas. El problema es que no materializamos las bendiciones a causa de que colocamos en primer lugar lo que no debe estar. Entonces diga a la persona que está a su lado: busca primero el reino de Dios. Amén. Y yo quiero terminar ya la diapositiva de lo contrario de la vida eterna. Lo contrario de la vida eterna, ¿qué es? San Juan 10:10, ¿qué dice? Primero el pecado, hablemos del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo contrario de la vida eterna? La muerte. ¿Y qué es lo que causa muerte? El pecado. Y lamentablemente, cuando el pecado llega a la vida de un cristiano, eso trae una consecuencia espiritual, lo que va a hacer que muera espiritualmente hablando. Por eso un cristiano debe cuidarse todo el tiempo, evitar las tentaciones, evitar las puertas abiertas. Hay veces nosotros abrimos puertas. Aló. Y cuando abrimos esas puertas, el enemigo se aprovecha. Y recuerda que el pecado viene primero a la mente. Entonces empieza a manejar las emociones, el alma, ¿sí? Empieza a gobernar la vida psique. Y cuando usted lo concibe en la mente, entonces empieza a maquinar esos pensamientos inicuos. Y acuérdese que la palabra dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Dice: los pensamientos inicuos. Aló. Por eso usted debe estar concentrado en lo que Dios le manda hacer. Por eso usted debe tener que, si tiene tiempos de desocupe, los famosos break, que descanso y que me eche un motocito, y aproveche para leer la palabra, aproveche para orar, aproveche para escuchar una alabanza. Aló. Hay gente cristiana que le gusta las alabanzas del enemigo y colocan cosas que no edifican, y después están diciendo: oye, ¿yo por qué le fallé al Señor? Es claro, si usted escucha una canción secular que todo el tiempo lo está incitando al sexo, ¿usted qué va a hacer? Aló. ¿El resultado de eso qué es? Pues ir a concebir el pecado. Pero si yo escucho alabanza que edifica mi mente, mi corazón, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar alineado a la voluntad de Dios. Y a veces decimos: es que el pastor es fanático, es religioso, pero es que lamentablemente la música secular no te ofrece nada bueno. Y esas puertas que tú abres, como la música secular, programas de televisión que no edifican, y te parece fácil ver escenas donde no agradan a Dios,
Y ahora que encontramos el revuelto de cosas que, como dijo la reina, hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay cristianos que dicen, yo soy fuerte en el espíritu, yo puedo ver todo eso y a mí no me pasa nada. Tú abres puertas y el enemigo se mete a la cocina, te barre y te trapea. Tú tienes que aprender a discernir lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Y usted no se las dé de valiente. Porque mire, un gran artista de Dios, para no decir tantos nombres, que era jovencito, tocado por el Señor, una voz prodigiosa, una voz del Espíritu, que cuando uno lo escuchaba cantar, uno podía sentir esa presencia de Dios. Hoy en día es una persona que es travesti, se volvió mujer completamente y le canta al mundo y le canta al enemigo. ¿Por qué? Porque abrió una puerta. Y en una de las entrevistas que a él le hicieron, y le dijeron qué pasó en su vida y usted cómo abrió esa, o sea, cómo fue su transformación, porque para el mundo es usted cómo se liberó, cómo saliste a la luz, cómo saliste del closet, qué valentía tuviste. Eso hace el mundo. Y este muchacho dijo, yo vi una serie que me ayudó a empujarme a determinarme a hacer este paso. Y es una serie que su nombre, bueno, no sé si decirlo o no, el nombre, pero lo que tiene este contenido es todo el tiempo perversidad, inmoralidad sexual en los jóvenes, drogas, de todo lo que usted sepa, y vea pura pornografía. Y es muy abierto y muy tranquilo en el sentido de que es algo normal. O sea, la serie lo hace ver como algo muy normal y que pasa en las universidades, que pasa en medio de los muchachos y sobre todo en la adolescencia, porque la serie habla de unos muchachos como en la preparatoria y como que ahí cabe de todo. Y él dice que él vio esta serie y esta serie le motivó a determinarse ser una mujer. Entonces, cuando yo te digo cuídate, cierra las puertas, pon barreras de protección en tu vida, eso no es religiosidad, hermano. Eso es respeto y honra al Señor. Que podemos fallar, claro, humanamente fallamos. Somos humanos, hermano. No pretendemos volar sobre el suelo, pero depende de ti que el pecado llegue a tu vida. Depende de ti que tú lo concibas y que lo vuelvas una realidad en tu vida. Y por eso viene la muerte espiritual. Y lo segundo que el enemigo quiere es, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Pero hay gente que le gusta consentir los demonios en su casa, en su vida. Dice, no te vayas, tranquilos, quédate ahí. No digas nada, quédate ahí adentro calladito, nadie se va a dar cuenta. Y no tienen dominio propio, sino demonio propio. Y hay gente que le gusta llamarle a lo malo, a lo bueno malo, y consienten el pecado, y el enemigo lo tienen ahí como un aliado y no hacen nada. Mira, en una ocasión, en una liberación, estábamos en un grupo orando. Y mientras estábamos orando, hubo una manifestación de un espíritu en una mujer de 40 años. Y esta mujer cambió su voz, se transformó su voz, volteó los ojos, hacía estos símbolos satánicos y temblaba. Y nosotros, ¿qué pasó aquí? Y fue tan fuerte el espíritu que tocó llamar casi al todo el cuerpo de pastores, porque estábamos con una líder allí orando y el espíritu se rebotó, no quería irse. Estamos en una casa de una persona nueva que acababa de abrir su casa y pues tremendo, esas personas se asustaron. Nos llevamos a esta persona para la iglesia y cuando estábamos orando y decretando Cristo vive y recordándole que ella era una hija de Dios, que ella fue comprada por precio de sangre, en un momento dado le pudimos hablar al espíritu y le dijimos, espíritu, ¿cómo entraste en esa vida? Dijo, a través de la violación de su padre. Su padre había abusado sexualmente de ella.
Y cuando le dijimos en el nombre de Jesús, te vas ahora mismo, el espíritu lloraba y decía, yo no me quiero ir, decía, porque yo la quiero a ella y llevo muchos años dentro de ella. ¿Cuántas personas consienten el pecado, le consienten los demonios y permiten que esas ataduras sigan en su vida? Imagina una mujer de 40 años ya y un espíritu que estaba calladito allí, no decía nada, no interrumpía a nadie, pero que estaba causando estrago en su vida espiritual. Eso quería decir que eso impedía que esa mujer tuviera una vida en el espíritu. Por eso es importante que usted y yo declaremos la palabra. Por eso es importante que usted y yo portemos vida, porque cuando usted porta la vida, la muerte espiritual tendrá que salir. Entonces es importante que usted y yo nos conectemos con Dios. Que cuando digan, oiga, es que esos líderes de Livingstone son gente encendida con el fuego del Espíritu, que cuando yo voy a ese lugar me reciben con un abrazo, con una sonrisa de oreja a oreja. Ellos transmiten algo diferente, que cuando alaban al Señor lo hacen con todo el corazón. ¿Usted se imagina predicar? Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a abrir el Salmo 119 de acá, así. Espíritu de emo. Y voy a leer versículo por versículo. Cuando tú hablas la palabra, háblala con autoridad, con una vivencia. Diga conmigo, vivencia. Leyendo palabra, alimentándose de la palabra, alabanzas, prédicas, todo lo que usted pueda poner para alimentarse. Usted va a tener una vida conforme al Espíritu. Y una vida en el Espíritu es aquella. Cambia la dispositiva, por favor. Cuando hay una vida en el Espíritu, es una vida dinámica. Diga conmigo, dinámica. No es una vida estática. Diga a la persona que está a su lado, no seas estático, sé dinámico. Estático es el que hace todo lo mismo siempre, de la misma forma, de la misma manera. Y es que yo oro a las 2 de la mañana y siempre me arrodillo de la misma forma, mirando para cierto punto y punto. Aló. Y si Dios te llama a la 1, y se llama a las 3, y si te llama a las 5, y si Dios te pone a hacer actos proféticos, y si Dios te cambia el esquema, te cambia el lugar, te cambia el rumbo, te cambia todo para su gloria. Aló. La vida del Espíritu debe ser dinámica. Porque cuando somos dinámicos estamos en movimiento. Diga conmigo, en movimiento. Hay personas que para caminar le piden permiso al otro pie. Así. Vaya y vamos a hacer una obra de evangelismo. Sí, Señor. Así. Y no le pone espíritu a las cosas. Aló. Aló. Una vida en el Espíritu es dinámica, es activa. ¿Cuántos están activos en esta mañana? Mire, hermano, ¿cuánta gente necesita ser activada hoy? Y yo quiero que cuando usted salga de acá vaya a tragarse el mundo. Es decir, compártale al vecino, al amigo, al que esté al lado, al que sea, y active algo de Dios en su vida. Nosotros nos ganamos 2 almas para Cristo con mi esposa con la excusa de formatear un computador. El Señor nos dio 2 Carolinas, ¿no, amor? Y se llaman Carolina ambas. Un día fui, formateé el equipo, le entregué el equipo y le dije, listo, formateado, pero venga, ¿cómo se llama usted? Y venga, y cómo está, y qué pasa en su vida, esto. Y esas 2 personas abrieron el corazón y permitieron que la palabra de Dios llegara a sus vidas. Eso es una vida en el Espíritu. Traer activación. Que si una persona está, incluso hay gente que conoce la palabra pero que está desubicada. Cuando tú tienes la vida de Dios, traes el gobierno de Dios a su vida, traes activación. Porque hay gente que tiene unos dones maravillosos. Escuche bien esto. Hay gente que tiene un llamado, que tiene un ministerio, pero que lo escondieron.
Y cuando tú tienes una vida en el Espíritu, esa activación que tú tienes, nada lo podrá evitar, y esa persona va a volver a ser una persona espiritual. Amén. Por eso es importante que estemos activos. Tiene un lenguaje distinto. Una persona que anda en el Espíritu no está quejándose, no está maldiciendo, no está echando todo al piso. Porque nos va a pasar lo que le pasó al pueblo hebreo cuando Moisés lo estaba sacando de la esclavitud. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Oiga, ¿y ahora qué? Nos vamos a morir de hambre, de sed. Mire, o sea, lo están sacando de la esclavitud y se van quejando. Dice un dicho por ahí: se quejan más que una caja de pollos. El Señor los está transicionando, los está sacando de una estación y se vienen quejando. Ahora yo pregunto, ¿cuántos nos hemos quejado? Que no estemos diciendo: es que estábamos en el club y allá era más bonito no, aquí el Señor nos va a bendecir mucho más, porque el Señor está aquí en este lugar. Amén. Usted no anhele cosas del pasado. Lo que fue ya fue, y Dios está trazando algo nuevo hoy. Amén. Deje la quejadera, cambie su lenguaje. Tú eres sal. ¿Sal para qué? Para preservar. Para preservar. Los antiguos indios, o nuestros ancestros, porque todos somos indios. Yo tuve una nana india. O sea, la nana era la que me cuidaba, me cambiaba todo, la ropa, me bañaba, me alistaba y me mandaba al colegio. Y ella tenía unas costumbres, y ella decía, por ejemplo, estaba en el campo y decía: si no hay nevera, a la carne hay que salarla completamente. Y se metía en una tinaja de barro, en hojas de plátano, se envolvían y todo ese tema. Y la carne se preservaba y podía durar días y no se dañaba. Si a la carne no se le hacía este proceso, la carne se podría, se dañaba. ¿Ah? Ahora la pregunta es: ¿tú eres sal de la tierra? ¿Tú vienes a preservar la palabra, cueste lo que cueste? Digan lo que digan de ti, aunque se levanten contra ti, tú viniste a preservar el reino de Dios en la tierra. Y cueste lo que cueste, vamos a hacerlo para que la gente se preserve para Dios. Amén. Entonces, imaginen una persona que no sea sal, anda oliendo hediondo, porque anda en la carne. Es más, en muchas liberaciones, cuando uno está haciendo liberaciones, el ambiente huele a podrido, huele a puro sifón, a caño, pura basura, porque en el ambiente espiritual hay olores. Aló. Como también hay olores que vienen del espíritu, esa fragancia. El que es espiritual me entiende. Cuando usted de repente huele a azufre y siente el ambiente pesado, es porque hay algo que huele a podrido. Pero Dios te llamó a ser sal para preservarte, para ir a otros a que no se pudran en el pecado. Aló. Para que usted los liberte y ellos sean nuevas criaturas, para hacer luz. ¿Cuántas luces hay aquí en este lugar? Dice que la luz debe estar encima. ¿De dónde? ¿Dónde? Encima de la mesa, no debajo, porque debajo no va a operar y no va a hacer nada. La luz debe estar encima solamente, encima de la mesa. Y yo declaro que Livingstone estará encima solamente, y el Señor les va a poner en lugares de privilegio para que sean luz en medio de tinieblas, porque tinieblas ya hay mucha. Y cuando tú vas al mundo, lo que encuentras es tinieblas. Que tu luz nunca se apague, que no te dejes influenciar de otros, sino que tú seas una influencia. Tú tienes que pararte firme y decir: conmigo no. Cambiar mi lenguaje, no.
Que ir a tomar, no. Que ir a trasnochar, que ir a fornicar, que ir a... No, yo soy luz. Soy una resistencia para Cristo. Amén. El Señor nos llamó a ser avivados. Avivados, avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Es un movimiento de gloria. Es un movimiento que te activa. Es un movimiento que te saca de la pereza, del desánimo, del desaliento. Avivamiento es aquel que se levanta y proclama el nombre de Cristo a toda hora y momento. Que no necesita un espacio, un lugar, un domingo. Porque cuando somos avivadores, donde vayamos se siente la presencia. Yo no sé si usted ha ido a lugares donde usted cambia la atmósfera, donde usted pisa y usted dice: aquí hay un ambiente pesado. Pero yo ahora en el nombre de Jesús declaro que ese ambiente cambia, porque Dios me llamó a ser un portador de vida y no de muerte. Usted tiene que cambiar los ambientes. Que lo que pisen las plantas de mis pies sea bendecido y sea prosperado. Y este edificio va a ser bendecido y prosperado a causa de que Livingstone esté en este lugar. Que cuando usted entre a una empresa diga: oiga, la empresa prosperó porque entró Jacinto. Oiga, la librería prosperó porque estaba John. Y desde que John se fue, esto ya no es igual. Que la gente sienta tu ausencia a causa de lo que tú portas en el Espíritu. Amén. Y ya para terminar, debemos ser gente de fuego y de poder. ¿Se acuerdan la anécdota que les enseñé del hombre de la llama allí? Y que le dijo el rey: no voy a dejar apagar esa llama, porque donde se apague cuesta tu vida. Yo quiero invitarte a que tú no permitas que la llama de Dios se apague. Tienes que preocuparte todos los días porque esa llama del fuego del Espíritu mantenga encendida. Preocúpate por lo eterno. Preocúpate por buscar primero el reino. Lo demás viene. Vendrá el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor empresa. Vendrá todo lo bueno de Dios a tu vida porque supiste esperar en Dios. Póngase sobre sus pies esta mañana.